Hola mis estimados y apreciados amigos y hermanos. En esta ocasión he querido traer el análisis de un tema bastante profundo, bastante interesante, y es acerca del alfa y la omega. Entonces lo que queremos investigar y profundizar es a quién corresponde este título, el alfa y la omega. Y es importante saberlo porque, cierto, hay muchas diferentes opiniones sobre este título. Algunos lo aplican a Dios, el Padre, a Jehová, Yahvé, como lo quieras pronunciar. Otros lo aplican a Jesucristo. Dicen que pertenece al Hijo. Otros dicen que pertenece a los dos, que es un título que se utiliza tanto para el Padre como para el Hijo. En unos versículos para el Padre y en otros versículos para el Hijo. Y otros más dicen que a la Trinidad como tal. Entonces, eso es lo que queremos averiguar, ¿no? Por medio de un análisis de... Pero yo hoy quiero que hagamos un análisis de la primera mención de este título en el Apocalipsis capítulo 1 y en un segundo video nos vayamos ya a analizar lo que es la mención del capítulo 22 y el capítulo 21. Entonces, para empezar, ¿cierto? Con el análisis que tenemos para hoy, quiero que veamos el comentario que hace una página católica, donde dice: Cristo, al proclamarse el Alfa y la Omega, afirma evidentemente su divinidad, atribuyéndose los títulos que dan los profetas al Dios verdadero, del que procede toda vida y al que todo retorna. Cristo pues es Dios, igual al Padre, y por consiguiente tiene poder para mantener sus promesas y amenazas. Bueno, quise traer este comentario solamente porque, como les dije anteriormente, hay mucha división en cuanto a lo que dicen teólogos, eruditos y personas de otras religiones acerca de este título. Algunos, como le digo, se lo dan a uno, otros se lo dan a otro. Otros dicen que el capítulo 1 es para el Padre, pero los del 21 y 22 son para el Hijo. Entonces, no quiero ponerme aquí a decir tal comentarista dijo el Alfa y la Omega es el Padre, porque resulta que hay otros que dijeron que era el Hijo. Entonces, nada nos ganamos aquí con poner comentarios contradictorios o decir que uno defiende esto y el otro defiende esto. No, simplemente hagamos nosotros mismos el análisis. Vamos a ver versículo por versículo, inclusive frase por frase o palabra por palabra, realmente a quién corresponde este título. Entonces, empecemos. Capítulo 1 del Apocalipsis. Primero, se debe tener en cuenta que personajes menciona el capítulo 1. Y menciona básicamente 4 personajes. Entonces, porque habla de la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Entonces, estamos hablando de Dios el Padre, estamos hablando de Jesucristo el Hijo. Después se menciona también al ángel, que por medio del ángel esa revelación se le da al apóstol Juan para que la escriba. Entonces, 4 personajes. Vamos a hablar entonces de esos 4 personajes en este capítulo y vamos a identificar por medio de estos personajes quién es el alfa y el omega, a quién corresponde el título. Entonces empecemos con algo importante, ¿no? La introducción del capítulo 1, donde se menciona de que Jesucristo recibe una revelación de parte del Padre. Bueno, cuando uno ve esta introducción del Apocalipsis, pues uno se pregunta dónde está la famosa coigualdad que tanto pregona el trinitarismo, ¿no? Ellos enseñan ese paradigma de que en las escrituras hay una Trinidad y que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, todos son todopoderosos, todos son omniscientes, ninguno es superior al otro ni inferior al otro. Entonces, pero cuando uno va a esta introducción se encuentra de que el Hijo recibe una revelación del Padre, o sea, recibe una información velada, porque la palabra revelación significa quitar el velo. Entonces el hijo está recibiendo una información que era velada para él. De hecho, hay textos ahí que yo he puesto en estos esquemas. Este análisis lo quiero hacer con esquemas para que ustedes puedan tomar capturas y puedan usarlos cuando convengan o cuando deseen. Entonces, ahí vemos cómo en Mateo, ¿cierto? Dice Jesús reconoce que él tiene una información velada, que es el día y la hora del fin. En ese momento, ¿no? En ese momento, él tenía esa información velada. Entonces él no la tenía a la mano. ¿Por qué? Porque solo la tenía el Padre, dice que ni el Hijo la tenía. En Hechos 1.7 dice que eso le correspondía al Padre, el fijar bajo su propia autoridad esa fecha. Y reconoció también en Juan 14.28 que el Padre era mayor que él. Bueno, ante esto los trinitarios obviamente arguyen o argumentan de que
ahí Jesucristo estaba hablando desde su condición humana. Pero cuando vemos la introducción del Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1, estamos viendo ya a un Jesucristo en su condición glorificada, a un Jesucristo en el cielo, no en una condición humana. Entonces ya Jesucristo aquí no debería tener una inferioridad con respecto al Padre, ni debería tener vedada o velada una información, ¿no? Ya debería saberlo todo. Y sin embargo dice aquí que se le da una revelación. Entonces, punto importante para tener en cuenta en esta introducción. Ahora sí vamos a lo grosso, a la parte importante con respecto al título que estamos analizando del Alfa y el Omega. Apocalipsis 1:4. Entonces empieza, el apóstol Juan dice que hay un saludo de gracia y paz de parte de. Entonces vamos a ver de parte de quién viene ese saludo de gracia y paz. Primero menciona de parte de aquel que es, que era y que viene, ¿cierto? O que ha de venir, como traduce la TNM. Bueno, es importante esa expresión porque necesitamos identificar al portador de ese título, de aquel que es, que era y que viene. ¿A quién corresponde esa frase? Bueno, según vemos, parece ser que esa frase está basada en lo que es Éxodo 3:14, ¿no? Porque como vemos ahí en la Septuaginta que usaron mucho los cristianos primitivos, se menciona esa expresión, ¿cierto? El que es, en base a cuando Dios dice yo soy o yo seré o yo soy el ser, como lo deseen traducir, el que es. Entonces, mire, ¿no? Y eso concuerda también el comentario de un judío del siglo I llamado Filón de Alejandría, quien dijo lo siguiente: y Dios dijo, al principio les dirá, yo soy, el ser. Entonces, mire, ¿no? Dios es el ser, Dios es el que es, el que era y el que viene. O sea, eso transmite lo que es la eternidad de Dios. Dios es un ser que está desde siempre, desde la eternidad a la eternidad, desde el principio y hasta el final. O sea, siempre va a estar. Aquí vemos, por ejemplo, como la misma, como la traducción de Guillermo Kuhnemann de la Septuaginta al español, nos muestra, ¿no? Ese punto de la conexión de Éxodo 3:14 con esa frase del que es, el que era o el que fue y el que será, o el que viene, ¿cierto? De Apocalipsis 1:8, que también vamos a ver más adelante, pero aquí estamos en el 1:4 identificando al portador de esa expresión. Pero entonces alguien dirá, bueno, sí, entendemos que Dios es el que es y el que era porque es eterno, porque eso es lo que transmite su eternidad. Pero, porque dice que el que viene, ¿es que acaso Dios viene? ¿Acaso Jehová viene? ¿Acaso Jehová va a venir aquí a la tierra? ¿En qué sentido viene? Bueno, aquí tengo un compendio de varios textos que ustedes pueden verificar, principalmente Isaías 40:10, que es el que más me llama la atención, donde dice, mira, el Señor soberano Jehová vendrá con poder y con su brazo gobernará. Entonces ya los profetas anunciaban una venida de parte de Jehová, ahí hay varios textos que lo confirman, pero no solo es Jehová el que viene, en el sentido, porque es que ese venir de parte de Jehová no es literalmente, no es que Dios va a bajar aquí a la tierra porque ni siquiera los cielos lo pueden contener, menos la tierra. Además le dijo a Moisés de que todo ojo que lo viera, toda persona que lo viera moriría. Entonces, ahí en esos textos que yo he puesto se especifica o se explica en qué sentido viene. Él viene a juzgar, ¿cierto? Él viene a efectuar un juicio. Él viene a traer cuentas al ser humano. Entonces, eso es lo que significa guerrear con las naciones, como dice Zacarías también 14. Entonces, mire, Jehová viene, pero en el sentido de que Él va a traer esa guerra que le llamamos Armagedón, según Apocalipsis también, que ahí se habla de la gran guerra del día del Dios Todopoderoso. Entonces, Dios viene, Jehová viene, el Padre viene, es en ese sentido de juicio, de traer a cuenta a la humanidad y de guerrear contra las naciones. Ya Jesucristo viene de otra manera. Jesucristo sí viene literalmente con sus poderosos ángeles, dice la Biblia, a efectuar precisamente esa labor que le ha encargado el Padre del fin. De hecho, en Isaías 40:10 se menciona que Él vendrá con su brazo a gobernar. ¿A qué se refiere el brazo? Bueno, ahí he puesto una nota de una de nuestras publicaciones donde dice, por medio de Jesucristo, revestido de autoridad y poder y en calidad de juez y ejecutor, Jehová manifiesta su fuerza representada por su brazo. Entonces, en este caso, por medio de algunas referencias bíblicas, el brazo de Jehová representa lo que es Cristo, porque por medio de Cristo será que trae ese juicio.
y ese gobierno. Por eso lo ha nombrado rey. Entonces, mire, ¿no? Estos simbolismos no son raros en la Biblia, porque de hecho en los evangelios se dice que el Espíritu Santo es el dedo de Dios. Entonces, mire, ¿no? Cómo la Biblia utiliza este tipo de simbolismos. Su brazo, incluso hoy, en épocas modernas nosotros aún usamos la palabra mi brazo derecho para hablar de alguien, como por ejemplo la esposa o un padre o cualquier persona que es, digamos, nuestra persona de confianza o a la persona por medio de la cual hacemos determinadas labores, nuestro brazo derecho. Entonces, mire, son expresiones simbólicas que no son raras ni en la Biblia ni siquiera en nuestro lenguaje. Pero bueno, vamos a ver nuevamente esa expresión, el que es, que era y que viene. Porque es que no solo aparece en Apocalipsis 1:4, y ya identificamos que esa expresión pertenece al Padre, pertenece a Jehová, o Yahvé, como lo quieras pronunciar. Porque de hecho esa expresión se repite en el Apocalipsis 1:8, donde nuevamente se menciona el que es, y que era, y que ha de venir el Todopoderoso, y que es el Alfa y el Omega, y que es Dios. Entonces, ¿quién es? Nuevamente reiteramos de que es el Padre. Está hablando de Dios el Padre, estamos hablando de Jehová. Lo confirma Apocalipsis 4:8, donde dice: Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces, mire, siempre que se habla del que es, el que era y el que ha de venir, se está hablando del Dios Todopoderoso. No se está hablando de Jesús en ningún momento. En ningún momento esta expresión se le aplica a Cristo. En ninguna de las 4 o 5 ocasiones que aparece. Porque vemos Apocalipsis 11:17 también. Dijeron: te damos las gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que era, porque has asumido gran poder. Entonces, miren, nuevamente está hablando de Dios, el Todopoderoso. Y Apocalipsis 16:5 dice: entonces oí al ángel de las aguas decir: tú, aquel que es y que era, leal, eres justo porque has dictado esta sentencia. Entonces, mira, ahí nuevamente se le aplica a Dios. En el versículo 7 nos confirma de que se le está aplicando esa expresión al Dios Todopoderoso. Nunca se le aplica esta expresión a Jesucristo. Entonces, el que es, el que era y el que ha de venir del versículo 4, claramente es Jehová el Padre. Pero después dice que esa gracia y esa paz también es dirigida por medio también de los 7 espíritus de Dios. Veamos el texto, ¿no? De aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Bueno, aquí hay que explicar entonces, nuevamente recurro a una nota de nuestras publicaciones donde se explica que el número 7 es un número simbólico en la Biblia y representa lo completo. Yo estuve revisando también varios comentarios de otras páginas católicas, evangélicas, protestantes, de eruditos, de toda clase de comentaristas, y todos concuerdan en que el 7 es eso. El 7 significa algo completo en las Escrituras y sobre todo en Apocalipsis. Entonces, si estamos hablando de los 7 espíritus de Dios, claramente ese término indica que esos 7 espíritus de Dios son la fuerza activa o el Espíritu Santo de Dios. En este momento el debate no lo quiero centrar, ni el video lo quiero centrar en la identificación de qué es el Espíritu Santo. Entonces no voy a entrar en ese punto, ¿no? Simplemente voy a explicar de que esos 7 espíritus de Dios que se mencionan ahí simbolizan el Espíritu Santo en su forma completa, en su actuación completa, en su funcionamiento. Y hay textos que lo avalan, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 3:1, donde dice que Jesús sostiene los 7 espíritus de Dios. Y vemos Juan 15:26, donde habla de cómo Jesús tiene el Espíritu Santo de Dios. Dios lo facultó con su Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5, ¿no? Los 7 espíritus de Dios, ahí se simbolizan es como 7 lámparas porque dan luz, ¿cierto? Nos dan esa claridad acerca de la verdad de las Escrituras. Está otra referencia también en el 5:6, donde habla de los 7 espíritus, que son los 7 ojos del Cordero y son enviados por toda la tierra. Entonces, Jesucristo, al tener esa visión espiritual, por estar facultado del Espíritu Santo de Dios en forma completa, entonces se puede decir que tiene esos 7 espíritus de Dios, o los 7 ojos, ¿no? Que lo simbolizan. Y por último, la visión de Zacarías también se está simbolizando como un candelabro de oro, con 7 lámparas. Entonces, mire, siempre esos 7 espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo, están simbolizados con luz, con lámparas, con ojos, porque dan esa profundidad espiritual, esa forma de entender las cosas y esa luz. Pero sigamos con este punto, ¿no? Entonces hablábamos de esos 7 ojos que
que el mismo texto de Apocalipsis dice que los ojos representan los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Entonces Jesucristo tenía el Espíritu Santo de manera completa. Referencias que nos confirman eso. Isaías 42:1, donde dice, miren, este es mi siervo a quien apoyo, mi elegido, quien tiene mi aprobación. Eso recuerda el bautismo de Jesús. He puesto mi espíritu sobre él. Pero también en otra ocasión, después del bautismo, cuando entra a la sinagoga de Nazaret, en Isaías 61 se profetizó, el espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí. Entonces, mire, Jesucristo, al estar facultado con el Espíritu Santo, al Dios haber puesto su Espíritu Santo sobre él, se podía decir de que tenía estos 7 espíritus o estos 7 ojos, de manera simbólica, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo a qué se refieren esos 7 espíritus, ¿no? Pero sigamos entonces ahora, porque entonces sigue, ya vimos el versículo 4, que hay paz y gracia de parte del que es, el que era y el que viene, que es el Padre Jehová, de los 7 espíritus, que es el Espíritu Santo, y ahora entonces en el 1:5 nos habla que esa paz y esa gracia también provienen de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí hay algo importante. Cuando empieza el versículo 5 se utilizan 2 partículas griegas ahí, que es I de Jesucristo. Entonces, I, Kai, y de Apo. Entonces, mire, ¿no? Cuando se dice I de, se está hablando de otra persona, de otra entidad, de otro ser. Entonces, no se está hablando de que el que es, el que era y que viene es el mismo Jesucristo, porque los está separando por esta expresión I de. Pero eso lo voy a explicar un poquito más adelante también. A continuación lo voy a explicar. Porque quiero ver algunas referencias a esos títulos que se le dan ahí a Jesucristo. Por ejemplo, se le da el título del testigo fiel y de verdadero. Y vemos ahí otra referencia en Apocalipsis. Y de hecho este título le corresponde correctamente a Jesús, porque él mismo dijo que vino para dar testimonio acerca del Padre. Y como dice 1 Timoteo 6:13 también, que él como testigo hizo una excelente declaración pública. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que el primer testigo de Jehová, el primer testigo fiel de Dios, es Jesucristo. Jesucristo, como el principio de la creación de Dios, es ese testigo fiel que da testimonio acerca del Padre. Es el que nos da a conocer al Padre, el que nos lleva al Padre. Por eso es el testigo fiel. Entonces ya explicamos ese primer título, ahora vamos con el otro. Porque en Apocalipsis 1:5 se dice a continuación que también es el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué se dice que es el primogénito de los muertos? Bueno, ahí tengo unas referencias donde dice que él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que sea primero en todo. Y Hechos 26:23 dice, siendo el primero en resucitar de entre los muertos. Y Pablo en 1 Corintios nos asegura de que Cristo es las primicias, o sea, lo primero, para que después vengan los otros, que son sus escogidos, que son los que vendrán después en ese tema de las resurrecciones. Entonces, explicamos, ¿por qué Jesucristo es el primogénito de los muertos? Porque fue el primero en resucitar para vivir en su condición de inmortalidad y en su condición gloriosa. Alguien dirá, pero hubieron resurrecciones antes de Jesús, como por ejemplo la de Lázaro mismo. Sí, pero estas personas resucitaron y volvieron a morir. No resucitaron para inmortalidad, ni para una vida gloriosa. Volvieron a morir. En cambio, Jesucristo es el primero en resucitar definitivamente y triunfar sobre la muerte. En ese sentido es que es el primogénito de los muertos. Y también está el otro título, el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, ahí también puse unas expresiones donde se dice que él es el rey de reyes, el más alto de los reyes de la tierra. Y alguien dirá, listo, eso comprueba de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso y no hay nadie por encima de él. Pero resulta que no. Mateo 28:18 dice que a él se le ha dado toda autoridad. Y Filipenses dice que Dios lo elevó a un puesto superior. Entonces, si Jesucristo es el rey de reyes y es el más alto de los reyes de la tierra, no es por su propia iniciativa, ni es por su propia naturaleza. No, es porque Dios le ha asignado y le ha dado ese puesto. Porque Dios es el que le ha dado esa autoridad. Entonces, ojo, ¿no? No se dejen extraviar por sacerdotes y pastores que utilizan textos a conveniencia. Los textos son muy claros como para negarlos. Pero seguimos. Entonces ahora vamos a Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Bueno, entonces en este texto explicamos de que Jesucristo mismo dijo
que no solo él era el rey, sino que también sus seguidores iban a gobernar con él. Pero aquí hay algo interesante, hay algo en lo que quiero que nos centremos en este capítulo 1, versículo 6. Y es que Juan escribe que Jesús tiene un Dios por sobre él y un Padre. O sea, ¿cómo es posible de que si Jesucristo es el Dios todopoderoso, el Dios altísimo o el alfa y el omega, que es el título que estamos explicando, cómo es posible de que Él tenga un Dios por encima de Él? De hecho, la Biblia dice que el cabeza de Cristo es Dios. Y Juan 20:17 dice que, Él mismo dice que voy a ir a mi Dios y Padre. Entonces, mire, Jesucristo tenía un Dios sobre Él, o tiene un Dios sobre Él. Efesios 1:17 dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta expresión sería insólita que la dijera un trinitario. No compagina. ¿Cómo va a tener Jesús un Dios si se supone que la Trinidad es el Dios? Y se supone que Jesús es el Dios. Pero resulta que Él tiene un Dios sobre Él. Alguien dirá, no, lo que pasa es que el Padre es Dios, pero Jesucristo también. Entonces, pero si todos dos son todopoderosos y si todos dos son eternos y coiguales, entonces estamos hablando ya de dos dioses. El trinitarismo no enseña eso. El trinitarismo dice que hay un solo Dios, pero resulta que aquí Jesús, que ellos dicen que es Dios, tiene un Dios sobre Él. Entonces vamos analizando ahí las cosas, ¿no? Porque Hebreos 1:9 también dice Dios, tu Dios. Y Apocalipsis 3:12, ¿no? Donde ya lo repite de manera constante, el templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios, donde está mi Dios. Entonces, mire, la Biblia reitera en múltiples ocasiones de que Jesucristo tiene un Dios por sobre Él. Entonces es un problema que los trinitarios no pueden resolver. Pero sigamos. Entonces, vamos a sacar una conclusión de estos primeros versículos. Vemos de que aquí pueden ver en la imagen, ¿cierto? En la captura, de que se habla de primero un personaje que es del que es, que era y que ha de venir. Ya identificamos que ese es el Padre, es Dios, Jehová. Porque en el 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, mire, se le separa de ese Padre. O sea, se habla de dos personas diferentes ahí. Entonces, claramente, el que es, que era y que viene es uno, y Jesucristo es otro, el testigo fiel y verdadero. O sea, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque en el versículo 8, cuando habla del alfa y el omega, dice que el alfa y el omega es, el que era y el que viene. O sea, si nos remitimos al versículo 4, estamos identificando claramente quién es el del versículo 8. No hay temor a perdernos ahí. Entonces, miren, ¿no? Ahí se habla con mucha claridad. Y en los versículos siguientes, del 10 en adelante, pues vemos una confirmación de esto, ¿no? Porque después se habla de que Juan ya se ocupa es de Jesucristo, porque ya lo escucha su voz sobre sus espaldas, se volvió para ver quién hablaba y vio como a un hijo del hombre. Entonces, mire, ya aquí se habla de esta otra persona diferente al que es, que era y que ha de venir. Alguien dirá, pero si en el versículo 7 está hablando de Jesucristo, ¿por qué el del versículo 8 no va a ser el mismo Jesús? Por una sencilla razón. Porque ahí en esa captura, en la misma Reina Valera, usted está viendo que hay un punto aparte. El sí, amén, está terminando la oración, está terminando lo que es el versículo 7. Entonces, aquí Juan habla en el versículo 4, después se habla de Jesucristo en el versículo 5 y 6, pero en el 7 ya se está hablando otra vez desde el versículo 4, que es el Padre o el Dios Todopoderoso. Bueno, entonces ahí muy claramente se da esa diferencia. Entonces, aquí tengo una prueba de lo que les decía del griego, de cómo el versículo 5 separa a Jesús del personaje del versículo 4. Entonces, ¿por qué? Por la expresión i, kai, y la expresión de, apo. Entonces, sencillamente, ahí tengo una definición de uno de estos diccionarios en griego, donde dice que ese apo, ¿cierto? Efectúa una separación de una cosa a otra. Entonces, el personaje del 4 es uno, hay una separación con el id y Jesucristo. Entonces, claramente Jesucristo no es el alfa y el omega, porque el alfa y el omega es el que es, el que era y que viene es el del versículo 4, que es el Padre y Dios Todopoderoso. Perdonen que me haga repetitivo, ¿no? Pero a veces estas personas se les explica tanto y no entienden, entonces toca repetírselos con mucha claridad. Bueno, vamos al versículo 8, que es, ¿cierto?, el más importante por el tema que estamos hablando. Entonces, yo soy el alfa y el omega, o el alfa y el omega, como quieran traducirlo, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que viene, el Todopoderoso. Entonces, ya identificamos que ese era definitivamente el Padre.
Pero alguien dirá, sí, pero es que esa expresión yo soy también la usó Jesús. Eso significa que Él es Dios, porque en Éxodo 3:14 dice que el yo soy es Dios. Pero resulta que la expresión yo soy, ego eimi en griego, el usarla no está necesariamente indicando que la persona se esté identificando con el Dios Todopoderoso de Éxodo 3:14. O sea, sería insólito que por simplemente decir yo soy, ya entonces esa persona es el Dios Todopoderoso de Éxodo 3:14. De hecho, pueden verlo ustedes ahí en los textos, también Juan el Bautista dijo yo soy. El ángel Gabriel también le dijo yo soy a María. O no sé si ahí fue a Zacarías. Inclusive el ciego que Jesús curó también utilizó esa expresión yo soy. Y después en hecho, hasta Pedro usó esa expresión. Entonces, mire, la expresión yo soy, ego eimi, es simplemente una forma de identificarse. Es una forma de decir yo soy tal cosa, yo soy tal otra, pero no significa necesariamente que el usar la expresión yo soy identifique a la persona que lo usa con el Dios Todopoderoso de Éxodo 3:14. Bueno, volvemos a la expresión aquel que es y que era y que viene, ¿no? Entonces ahí hay unos textos, sobre todo el Salmo 92, y he mostrado varias traducciones, para que ustedes vean de que esa expresión tiene mucho que ver con la eternidad de Dios, porque dice que Él es desde la eternidad a la eternidad, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos posteriores, desde los tiempos primeros hasta los tiempos posteriores. Entonces, esa expresión, el que es y que era y que viene, significan la eternidad de Dios. Por eso a Él le corresponde ese título. Y dice que Él es el Todopoderoso. Y resulta que la expresión Todopoderoso en el Antiguo Testamento aparece 41 veces y en el Nuevo Testamento aparece 10 veces, de las cuales 9 son en el Apocalipsis, que yo las puse ahí en el recuadrito en violeta. Entonces en el recuadrito pueden ver las 10 veces que aparece la expresión el Todopoderoso en Apocalipsis, las 9 veces, perdón. Y esas 9 veces siempre aplican al Padre, al Dios de Jesucristo. Nunca la expresión todopoderoso, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, aplican a Jesús. O sea, las 51 veces que esa expresión todopoderoso aparece en las Escrituras en su totalidad, nunca corresponden a Jesucristo, nunca se usan para Jesucristo, simplemente para el Padre. Es para el único que se utiliza esa expresión. Bueno, sigamos entonces con el tema. Estamos en Apocalipsis 1:8, ¿no? Resulta que alguien dirá, pero bueno, ustedes están forzando el texto de Apocalipsis 1:8 metiendo el nombre de Jehová ahí en la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, tenemos que decir a eso de que no es la única traducción que lo hace. La Pechita Siriaca lo hace, ¿no? La Biblia K2 y la Biblia Israelita Nazarena también incluyen el nombre divino en ese versículo. Pero la cuestión no es por qué la cuestión no es que esté el nombre divino ahí. La cuestión es por qué. Bueno, yo tengo una nota ahí sobre un estudioso de este tema que habla de la nómina sacra, la abreviatura de Kyrios y la nómina sacra, y dice este personaje, Colin Roberts, de que la nómina sacra es una innovación cristiana que refleja la influencia de la reverencia judía por el nombre de Dios, remodelada bajo el impacto de las convicciones religiosas cristianas. Entonces, cuando esta nómina sacra se encuentra en estos versículos, en estos manuscritos antiguos, entonces significa que ahí anteriormente estuvo el nombre divino. Pero para un estudio más profundo de la nómina sacra, pues yo los invitaría a que le pregunten a un hermano que ha estudiado mucho este tema del griego y la nómina sacra, que es Renan González, ¿no? Yo en ese tema sí me declaro un poquito corto. Solo he querido traer esta nota, ¿cierto? Este comentario para que ustedes vean cuál es la base para poner el nombre divino en Apocalipsis 1:8. Y aunque el nombre no esté, aunque el nombre no se ponga, ya vimos de que identificar al que es y que era y que viene es fácil, porque el 1:4 nos dice quién es, nos dice que es el Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo, o sea, no hay necesidad ni siquiera de poner el nombre. Entonces ahora saltamos Apocalipsis 1:11, y aquí pasa algo muy sui generis, algo muy singular, y es que los trinitarios, cuando no pueden, digamos, comprobar su doctrina, o cuando no la pudieron comprobar en determinados tiempos, o cuando vieron que era un misterio insondable, difícil de explicar, pues entonces se dieron a la tarea de hacer añadiduras en la Biblia y de inventarse expresiones y frases que no aparecen en los manuscritos más antiguos de las Escrituras.
Entonces, ¿qué han hecho? Algunas traducciones, como sobre todo la Reina Valera, en estos tiempos, con respecto a Apocalipsis 1:11, para entonces que el lector se confunda y crea que el alfa y la omega es Jesús, pusieron en el versículo 11, añadieron esa expresión. Entonces ahí vemos algunas Biblias, ahí en el primer recuadro, ahí se ve que esa expresión no aparece. Ni siquiera en las Biblias católicas aparece la expresión alfa y el omega para Jesucristo ahí en ese versículo 11. Son las reinas valeras que vemos ahí en el recuadro amarillo las que lo han añadido. Y de pronto alguna que otra Biblia más. Pero son pocas las Biblias que han hecho esa añadidura. Es un espurio. Y se hace con la mala intención de identificar a Jesucristo como el alfa y el omega, cuando ya vimos de que la Biblia da sobradas razones para identificarlo con el Padre. Pero afortunadamente las personas a veces entran en razón y las últimas reinas valeras, como vemos ahí más abajito en el otro cuadro, en el recuadro pequeño, la del 2015 y la contemporánea, ya quitaron esa expresión el alfa y la omega del versículo 11. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eso no está en los manuscritos más antiguos y se dieron cuenta que es un añadido. ¿Y de dónde proviene ese añadido? Bueno, vemos en el último recuadro cómo viene de el famoso trabajo de Erasmo de Desiderio de Rotterdam. Como él tenía unos cuantos manuscritos y solo uno del Apocalipsis y muy tardío, entonces ahí aparecía esa expresión. Entonces se ve cómo es una añadidura muy lejana a los manuscritos originales realmente. Pero bueno, sigamos. Alguien dirá, pero compruébemelo. Compruébemelo con los manuscritos antiguos, porque es que los trinitarios son canzones a veces. Uno les da pruebas y les da pruebas y les da pruebas y ellos insisten, pero pruébemelo, pero muéstremelo. Dígame la matrícula, dígame la partida civil de bautismo del personaje. No, es que es fácil recurrir a las pruebas. Mire, por ejemplo, aquí les traigo la captura de ese versículo del 1:11 en el manuscrito, uno de los manuscritos más antiguos y más confiables, que es el Sinaiticus. Entonces, mire, ahí se ve que esa expresión alfa y omega no aparecía en el siglo IV en el Códice Sinaítico. Ahí lo pueden comprobar. Pero no solo en el Códice Sinaítico, mire el Vaticano, el Códice Vaticano, que también es de esa época del siglo IV o siglo V. Ahí les traigo la captura del versículo 11. ¿Y dónde está la expresión alfa y omega? Por ningún lado. Mire, ahí ven ustedes, pueden tomar una captura para que detallen más. En el versículo 8 aparece el ego eibi tu alfa y omega. No sé cómo se pronuncia, no pronuncio griego, ¿no? En cambio en el versículo 11 no aparece. Entonces, ni en el Códice Sinaítico ni en el Vaticano aparece esa expresión. Pero sigamos viendo ahora la Vulgata, la de Jerónimo. También es una traducción de la Vulgata en latín. ¿Dónde está la expresión alfa y omega en el 11? Por ningún lado. En cambio en el 8 sí aparece el ego sum alfa y omega. O sea, yo soy el alfa y la omega. Entonces, mire, ¿no? Es fácil comprobar de que esta expresión es un añadido, es un espurio, con la mala intención de querer asociar a Jesucristo con el alfa y el omega. Cuando ya vimos de que con claridad se explica que es el Padre. Bueno, entonces ahora vamos al versículo 17 del capítulo 1, ya estamos finalizando este análisis, ¿no? Y resulta que ahí aparece una expresión entonces que es donde algunos trinitarios saltan de la banca de alegría y dicen, sí, mire que sí, que Jesús sí es el propio Jehová, Jesús sí es el propio Dios, que yo no sé qué, porque este título, el primero y el último que dice aquí Jesús en el 1:17, corresponde a Jehová en Isaías 44:6, e Isaías 48:2 creo. Entonces, claro, efectivamente es un título que comparten los dos, comparte tanto el Padre Jehová como el Hijo Jesucristo. Pero hay una cosa, vamos a tener en cuenta dos cosas. La primera es que no es la primera y última vez que en la Biblia se menciona un título compartido. O sea, un título que comparte Dios con otro ser humano o inclusive con algún ser celestial. Vamos a ver la prueba, porque aquí es mostrando pruebas. Miren estos títulos similares o compartidos, ¿no? Por ejemplo, la expresión, el título Salvador. Jehová dice que aparte de él no hay ningún Salvador. Judas 25 dice que Jehová salva mediante su Hijo Jesucristo. Y Hechos 5:31 dice que Dios le elevó como agente principal y salvador. Después viene Jueces 3:9 donde dice que Jehová les dio un salvador que era Otniel. Entonces mire, el título Salvador Jehová lo ha compartido no solo con Jesucristo, sino hasta con Otniel, un simple ser humano. Entonces es un título que es compartido, que Jehová no tiene problema en compartirlo. Jehová no tiene problema en salvar por medio de otra persona. Entonces ahí es donde entendemos Hechos 4:12, donde dice que no hay salvación por medio de ningún otro, porque no hay otro nombre en el cielo que les haya sido dado.
mediante el cual podamos ser salvados. Entonces, ahí están, venga, me muevo de aquí porque de pronto no la pueden leer. Ahí resalto algunas expresiones, ¿no? Dice que no hay salvación por medio de ningún hombre. O sea, mire que Jesucristo es un medio de salvación. O sea, Jehová ha decidido que por medio de Jesucristo da la salvación. Y dice que les ha ya sido dada mediante, o sea, Jesucristo no es el Salvador directo, es el medio que Dios utiliza como Salvador, como salvación. Entonces, mire, todo tiene una explicación de por qué estos títulos compartidos. Ahora vemos otro, que es el título de sumo sacerdote. Entonces, mire, habían sumos sacerdotes en el antiguo Israel, y Jesucristo también es un sumo sacerdote. Ahora, el hecho de que Jesucristo sea un sumo sacerdote y seres humanos hubieran sido sumo sacerdote, ¿los hace igual a Cristo? No. Simplemente estamos hablando de títulos similares, pero en contextos diferentes. Ahora, otro título compartido. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también sus apóstoles les dijo que ellos eran la luz del mundo. ¿Significa eso que los apóstoles entonces eran el mismo Dios y el mismo Jesucristo por ser la luz del mundo? No. Simplemente son títulos compartidos, pero con contextos diferentes, ¿no? Porque obviamente Jesucristo es la luz del mundo de manera plena, de manera completa, de manera cabal, mientras que los apóstoles ya a nivel terrestre. Bueno, y después el otro título, ¿no? El Rey de Reyes. Qué sorpresa, ¿no? O sea, alguien dirá, mira, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Rey de todo, Él está por encima de todo, es el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, pero resulta que es un título también que a otros se les ha aplicado, ¿no? Como vemos allá a Nabucodonosor, a Artajerjes, y no significa que estos personajes estuvieran a la altura de Jesucristo, ¿no? Simplemente es en otro contexto diferente. No es lo mismo el título que tiene Jesús como Rey de Reyes al mismo que tenían ellos. El de Jesús es infinitamente superior. Eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Que un título similar no significa igualdad ni que sean el mismo ser. Entonces, el hecho de que Jehová sea el primero y el último, se le aplique ese título, y a Jesús también se le aplique el título del primero y el último, no significa que los dos estén en la misma condición de igualdad y que sean el mismo ser. Porque hay contextos diferentes y hay formas diferentes. Vamos a ver en qué contexto entonces tiene Dios el título del primero y el último. Ahí hay un comentario de un personaje judío, de un profesor judío, donde se nos habla de que el Padre... perdón, me estoy adelantando. Este es otro título que se comparte también, ¿no? El título Dios. El título Dios no solo lo procede Jehová o Yahvé, sino que también, como vemos ahí en los textos, ese título se lo ha asignado también a los ángeles, se lo ha asignado al Hijo, a Jesús, y se lo ha asignado inclusive a personas y seres humanos como los jueces de Israel o el mismísimo Moisés. Pero en todos los contextos es diferente. El título Dios no lo tienen en el mismo contexto estas personas que Dios. Tenemos que entender eso. Dios es por naturaleza el Dios todopoderoso, el Dios altísimo. Solo Él es el Dios de dioses. Él es el alfa y el omega, el todopoderoso. Mientras que los otros son Dios, se les ha aplicado ese título en otros contextos y bajo otro significado. Más como dice el judío, ¿no? En el sentido de ser poderosos, de tener autoridad de parte de Dios. Pero bueno, sigamos. Ahora sí a lo que les estaba mencionando, lo de yo soy el primero y el último. ¿En qué contexto se enmarca ese título para Dios? Bueno, entonces ahí vemos el texto. Vamos a hablar primero de Jesucristo, de en qué contexto se le aplica a Jesucristo, que es el primero y el último. El mismo versículo 17 lo dice, ¿no? Porque estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Entonces, Jesucristo es el primero y el último, como habíamos mencionado, porque fue el primero en resucitar a una vida inmortal y gloriosa, ¿cierto? El primero en resucitar de manera gloriosa e irse glorificado al cielo. Y es el último en el sentido de que fue el último que Dios resucitó por su propia mano, porque ya a partir de Jesús es Él el que va a efectuar las resurrecciones. Su Padre le ha encargado ese trabajo a Él. Ya será Jesucristo el que traiga a la vida a millones de personas aquí en el futuro. Entonces, en ese sentido, en el sentido de morir y volver a vivir, Jesucristo es el primero y el último. Y ahí vemos los textos que ya había mencionado antes, ¿no? De que Él es el primogénito de los muertos, Él es el principio porque es el primero en todo, el primero en resucitar como primicia, todo eso, ¿no? Nos explica. Entonces ahí, ¿cierto? Ahí vamos entendiendo qué significa este título para Jesús, el primero y el último. O sea, es con relación a su muerte y resurrección, no con relación a que Él sea el Dios Todopoderoso. Porque el título para Dios, del primero y el último, sí corresponde a su divinidad,
Es un título que le corresponde como Dios eterno y todopoderoso. Y los mismos textos lo dicen, ¿no? Porque Isaías 44 dice, yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, ¿no? Vemos textos ahí como indican, por ejemplo, me parece muy interesante ese de Habacuc 1:12, donde dice, tú no mueres, o sea, Jehová no muere, Dios no muere. Entonces el título el primero y el último para Jehová no tiene nada que ver con morir y volver a vivir, como en el caso de Jesucristo. No, todo lo contrario, tiene que ver con eternidad y con que Él es el Dios todopoderoso. En cambio, con Jesucristo sí tiene que ver con su muerte y resurrección. Entonces, mire, dos títulos similares, pero en contextos diferentes. Entonces, ahí estamos quedando ya claros con el tema. Entonces, en resumen, el capítulo 1 de Apocalipsis nos indica con mucha claridad quién es el Alfa y el Omega. Nos identifica que es el que es, que era y que ha de venir, que en el versículo 4 corresponde al Padre o al Dios Todopoderoso. Y que no puede ser Jesucristo porque el versículo 5 lo separa de ese Padre. Entonces, ya hemos identificado que en el capítulo 1 ese título le corresponde al Padre o al Dios Todopoderoso. Pero entonces, ¿qué hay del capítulo 21 que vemos acá? Y es más, ¿qué hay del capítulo 22? ¿A quién corresponde el título del Alfa y la Omega en estos dos capítulos? Eso es lo que les invito a ver en el próximo video que haga.